Ofreció su cuerpo por misericordia, pero el vaquero le dio su apellido en su lugar. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El cielo sobre Iron Mesa estaba pálido y estirado como papel delgado de esos que anuncian que se avecinan noches más frías. Un viento áspero arrastraba polvo por la calle principal, levantando tierra que se metía entre los dientes y los ojos. Las ruedas de las carretas habían dejado surcos profundos semanas atrás, y ahí seguían, porque a nadie en el pueblo le importaba arreglar nada. Las botas sonaban contra los tablones frente a la cantina, donde los hombres se recargaban en las barandas, con humo saliéndoles de los labios y mezcal calentándoles la panza. Adentro un piano desafinaba entre notas hasta que alguien maldijo y cerró la tapa de golpe. Ella se mantenía en el callejón porque ahí las miradas no la seguían tanto. Nora llevaba 2 días caminando con puro coraje y desesperación. El hambre le retorcía el estómago, las piernas le dolían de tanto andar, y cada vez que su mano rozaba la tela del vestido, sentía los desgarrones más hondos. Uno al frente, donde se le atoró en un clavo, otro en el dobladillo al trepar una cerca para evitar la carretera. La tela de algodón tenía manchas de polvo sudor y días sin fin. El hombro se le soltaba la costura rendida. Su cabello largo y castaño oscuro se le pegaba al cuello por el sudor. No necesitaba espejo para saber cómo se veía una mujer sin centavos y sin opciones. Los hombres de ese pueblo no daban pan sin algo a cambio. Lo dejaron claro con sus miradas y sus palabras el día anterior. Entonces ella mantuvo la cabeza en alto. Hoy las rodillas le temblaban. Cuando la puerta trasera de la cantina se abrió de golpe y un hombre salió a escupir sobre la tierra, casi habló, casi lo dijo. Pero sus ojos recorrieron su cuerpo como manos y ella se quedó helada. Él sonrió de lado, se limpió la boca y volvió adentro. Nora se pegó contra la pared y tragó el ardor en la garganta. Ya no lloraba. Las lágrimas no servían de nada. Otro hombre salió, luego 2 más, riéndose con las botas, raspando la madera. Ella esperó, contuvo el aliento y luego lo soltó lento. Se había prometido que jamás haría esto, que nunca lo diría en voz alta. Pero el hambre quemaba el orgullo como brasas. Dio un paso con el corazón golpeándole las costillas y susurró al siguiente bulto que vio en la penumbra. «Haré lo que sea», dijo. Su voz se quebró, pero aguantó lo suficiente para sonar sincera. «Solo no dejes que me muera de hambre». Las palabras le supieron a tierra peor que el polvo, peor que la sangre. El estómago le dio un vuelco como queriendo tragarse a sí mismo. Se odiaba por decirlo, pero el odio no llenaba el vientre. El hombre al que se lo dijo no era como los otros. Estaba apartado de los demás, recargado en un poste donde el callejón se abría hacia la calle. Llevaba un abrigo largo oscuro, desteñido en las costuras por los kilómetros del camino. El ala de su sombrero le cubría la cara, y la sombra volvía sus ojos imposibles de leer. Los hombros anchos, el pecho marcado por trabajo, no por borrachera. Las botas gastadas, pero firmes. El cinturón con el revólver colgado en la cadera tranquilo sin alarde. Sintin. No había nervios en sus manos, ni una sonrisa torcida en su boca. Por un momento, que pareció eterno, no respondió. El viento llenó ese hueco arrastrando polvo entre las tablas. Ella casi se echó para atrás, casi huyó temiendo que él soltara la carcajada, o escupiera, o llamara a los demás para reírse de su ruego. Pero su voz llegó baja y firme, como la de un hombre que hace mucho dejó de malgastar palabras. «Ponte los zapatos si es que tienes. Vienes conmigo». Nora parpadeó.
Las palabras no encajaban con lo que esperaba. No hubo trato ni precio, ni promesa sucia. Solo ese tono sereno, como si le dijera que fuera por un balde de agua. Por un segundo el aire se le atascó en el pecho. Esperó el truco porque los hombres como él no ayudaban a mujeres como ella. Y entonces él avanzó su sombra cubriéndole los pies descalzos, e hizo algo que la quebró. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Era pesado y cálido, con olor a caballo, sudor limpio y campo abierto. Ella lo sostuvo con ambas manos, como si pudiera desaparecer si lo soltaba. La lana le raspaba los brazos, pero no le importó. La garganta se le cerró, y por un momento creyó que iba a llorar ahí mismo en ese callejón. Se contuvo porque llorar cerca de los hombres era peligroso. Él no la tocó más, solo se giró y caminó hacia las afueras del pueblo despacio y seguro, como si supiera que ella lo seguiría. No volteó, no hizo gesto alguno, solo un hombre con un rumbo claro. Ella lo miró alejarse, la forma en que sus hombros llenaban esa camisa oscura, y todo su cuerpo le gritó que se moviera antes de que alguien más saliera y la viera. Así que fue con pasos rápidos para alcanzarlo sin botas que recordaran el suelo duro que le rajaba los pies. La mente le corría más que las piernas. ¿Por qué la ayudaba? ¿Qué querría después? Había oído de hombres así callados que jugaban a largo plazo. Pero él no reía, no hablaba barato, ni se le notaba deseo en la mirada. Solo calma, tal vez demasiada. Al borde del camino 2 caballos estaban atados a una baranda junto a un bebedero seco. Un alazán fuerte con pelaje de invierno asomando ya, y una yegua de carga con un rollo de lona amarrado al lomo. El hombre desató al alazán, montó con la facilidad del que lo ha hecho 1000 veces, y le extendió una mano. Su palma era ancha, dedos ásperos, piel curtida por el sol. Lo miró, como si esa mano pudiera partirla en 2. Luego puso la suya sobre la de él, porque ya no tenía fuerzas para sostenerse sola. Él la subió detrás de sí, de un solo tirón firme, y en la fuerza de ese brazo entendió más de lo que hubiera querido. Pudo haberla herido si lo deseaba. No lo hizo. Ella se acomodó en el cuero gastado de la montura, apretando el abrigo contra su pecho, con el peso de él sólido frente a ella. Su voz le llegó por encima del hombro, casi tragada por el viento. «¡Agárrate!». Y ella lo hizo porque en ese instante, con el aire enredándole el cabello y el pueblo quedando atrás, ese hombre, lo que fuera, le pareció más seguro que todo lo que había dejado atrás. Salieron de Iron Mesa con el viento en la cara y el ruido del pueblo disolviéndose a sus espaldas. El alazán se movía con un trote constante, devorando terreno sin sacudidas. Sus brazos aferrados al abrigo del vaquero, porque el camino cruzaba pedregales y matorrales, y ella iba descalza. Cada sacudida enviaba avisos al cuero expuesto de sus pies, aunque ya no tocaran el suelo. Apoyaba la mejilla en su espalda para no perder el equilibrio, y mantenía la vista fija en la hilera de álamos que se alzaban a lo lejos, porque necesitaba algo más que su cinturón a que aferrarse. Al cabo de un rato, él frenó el paso para que los caballos respiraran, y su voz regresó tranquila, casi susurrada: «Nora Wind, Jessie Bain». Ella esperó algo más, pero no hubo nada. Solo el chirrido del cuero, el tintinear del freno y el viento empujándole el sombrero que él sostuvo con una mano. El silencio le dejó espacio para pensar, y eso no fue amable. Las preguntas se agolparon y eligió las que más pesaban. «¿A dónde me llevas? Falta todavía». ¿Por qué Joel no respondió enseguida? Dejó que los caballos subieran la pendiente sin apuro. Luego dijo: «No me dio la gana dejarte en ese callejón». Y eso fue todo. No se alabó. No había deuda oculta tras sus palabras.
Llegaron a su sitio cuando el sol ya se inclinaba y el frío subía desde la tierra. La cabaña se alzaba sobre una loma baja junto a un cauce seco, de una sola habitación, con un pórtico corto y una puerta que cerraba bien. El techo parchado, pero firme. A un lado, un cobertizo con un corral de madera apuntando hacia un grupo de enebros. El patio estaba limpio, sin basura. Todo sencillo, pero en orden. Él bajó del caballo, lo ató, luego le ofreció la mano y la ayudó a bajar con la misma facilidad que antes. Al tocar el suelo, ella sintió que todo se tambaleaba. Se tambaleó, y él la sostuvo del codo, solo lo justo, luego soltó. «Siéntate», dijo señalando con la barbilla los escalones del pórtico. Él mismo se encargó de los caballos. Los cepilló con movimientos rápidos y seguros, midió un poco de grano para la yegua. Revisó el tonel del agua. El trabajo hablaba por él. Nada se desperdiciaba. Nada era para lucirse. Al volver abrió la puerta de la cabaña con el hombro y se hizo a un lado para que ella pasara primero. Adentro olía a leña, hierro y un poco a café. La habitación tenía una cama angosta contra la pared del fondo. Una mesa de madera hecha a mano aún con marcas de herramienta. 2 sillas desiguales. Una estufa negra con una tetera encima lista para calentar. Un estante con platos de hojalata y una cobija doblada. Colocó un quinqué sobre la mesa, encendió un fósforo y la luz empujó la penumbra. «Comes, luego duermes», dijo ya acercándose a la estufa. Llenó la tetera, la puso a calentar y sacó un puñado de frijoles y un pedazo de pan de una caja. Había una cazuela con carne salada y un frasco con cebollas. Trabajó en silencio, sin pedir ayuda, hasta que ella se levantó y se ofreció a picar la cebolla. Él la detuvo con una mirada, viendo cómo le temblaban las manos, y luego señaló la silla. «Puedes ayudar después», dijo. Ella se sentó con las manos bajo el abrigo buscando calor. Sus ojos se posaron en la cama y se quedaron allí. Él notó su mirada. «Tú tomas la cama», dijo sin rodeos. «Yo me echo junto a la estufa». Ella sintió que el calor le subía al cuello, porque el pensamiento llegó de golpe y le repugnó. Lo apartó de su mente y se obligó a preguntar lo que cualquier mujer preguntaría. «¿Estás casado?» Y le dolió lo directo que sonó. «No». «Alguien viene después a buscarte», no. Él no le hizo la misma pregunta a ella. Aún no. Observaba el hervor, removía el contenido, probaba, añadía sal. Cuando por fin la miró, fue sin rodeos. «Alguien te está buscando». Ella pensó en el pueblo anterior, en los hombres junto al establo, con palabras que prometían problemas. Midió la verdad y lo que podría costarles. «Nadie vendría tan lejos por mí», dijo. Y eso sí era verdad. Él asintió con una vez. Bastó. Le puso un plato de hojalata con frijoles, una rebanada fina de carne salada y un trozo de pan. Sirvió agua de una jarra de barro en un vaso de lata. El primer trago le hizo doler la garganta. Comió despacio para no atragantarse. Él desvió la mirada y la mantuvo fija en la puerta de la estufa como si fuera lo más interesante. Comió después de que ella calmó el temblor del hambre sin apurarla. Cuando lo peor pasó, ella encontró su voz. «¿Qué quieres que haga aquí?», porque era mejor decirlo de frente que dejar espacio a malentendidos que pudieran volverse feos. «Labores», dijo, «las mismas que yo. Algunas te las puedo dejar así, puedo estar en 2 partes al mismo tiempo». Señaló con la cuchara agua del tonel al lavamanos, barrer, cuando el viento meta polvo, lavar lo que usemos. «Si sabes guisar nos turnamos, me enseñas a hacer que la despensa rinda más. Nosotros los hombres, bueno, los que podríamos ser hombres», hizo una pausa. «Mañana toca revisar la cerca. Si te sientes firme, puedes mantener el fuego de la cocina
Y cuidar que no salten chispas. El techo se llevó su buena parte el mes pasado. Mañana subiré a verlo. Ella lo escuchó. Cada encargo se sentía como un paso para volver a ser persona y no una carga. Puedo trabajar, dijo. Él bajó la cuchara sin prisa, apoyó ambas manos sobre la mesa. Y lo que dijo después lo soltó despacio, escogiendo bien las palabras para que no quedara duda. No te traje aquí por lo que ofreciste en ese callejón. Sus ojos no se apartaron de los de ella para que el mensaje no se le escapara. Estás a salvo en esta casa y en esta tierra. Aquí nadie te pone un dedo encima, ni yo ni nadie. El pecho de ella se aflojó como un puño que por fin se abre. El alivio tenía peso y le dejó la cabeza liviana. Pero llegó con algo más. Vergüenza de haber esperado lo peor, y una chispa dura de enojo contra un mundo que la enseñó a esperar solo eso. No dijo nada, solo asintió una vez, porque no confiaba en su voz. Él se levantó, fue hasta un baúl bajo contra la pared, levantó la tapa y volvió con un bulto envuelto. Lo puso en el suelo y desenrolló el costal de yute. Había unas botas gastadas y 2 pares de calcetas de lana. Las cambié en primavera pasada. Me quedaron chicas, eran para ocasiones especiales. Las palabras salieron sin mirarla, mientras le pasaba las calcetas, sin fijarse en sus pies desnudos. Ella se las puso, y el tejido áspero le rascó, pero también le dio calor. Se calzó las botas. Le quedaban flojas en el talón, pero las calcetas rellenaban un poco. Dio un paso, y el no sentir que los pies gritaban fue una clase de misericordia que sí entendía. Colgó una cobija en una cuerda en la esquina, a manera de cortina, y puso la tetera para calentar agua. Puedes asearte ahí detrás. La puerta queda cerrada. Yo estaré con los animales hasta que termines. Lo dijo sin esperar objeciones, y tampoco como si necesitara justificarlo. Cuando escuchó el clic de la puerta, se quedó de pie detrás de la manta, puso las manos en el lavamanos y observó cómo el agua temblaba y soltaba vapor. Se lavó despacio primero el rostro, luego el cuello, los brazos cuidando no frotar los moretones que ya había dejado de contar. El jabón olía a simpleza, a limpio. Al terminar se secó con una toalla delgada doblada en cuadro. No había más vestidos, solo el suyo roto dentro del abrigo. Se lo volvió a poner, ajustó el cinturón y se quedó de pie respirando. En el espejo pequeño colgado con un clavo, alcanzó a ver su reflejo, una mujer cansada, pero no sucia. Eso era nuevo. Él regresó. Con los últimos rayos de luz, sacudió el sombrero, lo colgó en un gancho, avivó el fuego para que aguantara la noche y sacó un catre debajo, la cama colocándolo junto a la estufa. No miró hacia donde ella se había aseado. Habló mirando las llamas. Yo me levanto antes del alba, dijo. Preparo el café. Tú puedes dormir más si lo necesitas. No suele venir nadie. Si alguien se acerca, y yo lo digo primero, se detuvo. Lo siguiente fue lo más largo que había dicho en toda la noche. La guerra me enseñó 2 cosas. Que valen aquí afuera trabajar mantiene a un hombre honesto, y cumplir tu palabra te mantiene vivo. Echó un vistazo a su mano que sostenía el cuello del abrigo. Te dije que aquí estás segura, y lo sostengo. Ella quiso preguntarle por qué dejó el ejército, por qué vivía solo, si todavía se despertaba con los gritos de su pasado en la cabeza. Todo eso le rondó la lengua, pero se lo guardó. Aún no le tocaba. Preguntó en cambio lo que no podía quitarse de la mente. Si cuando esté mejor decido irme, ¿me detendrás? No, dijo él. Y lo dijo sin dudarlo. Preferiría que te quedaras hasta que pase el invierno, y que sigas si así lo quieres. Pero yo no voy a encerrarte. Soltó un suspiro sin saber que lo tenía retenido. Se acercó a la cama porque él se lo indicó con la mirada, y porque las piernas
Ya no le respondían, tras un día tan largo. Se deslizó bajo una cobija que olía a cedro. Se cubrió, y por encima se puso el abrigo, porque el calor del abrigo se sentía más seguro que la manta sola. Él apagó el quinqué y se tendió sobre el catre junto a la estufa, dándole la espalda al cuarto, como quien se ha acostumbrado a hacerse pequeño en la oscuridad. La estufa chisporroteaba mientras se enfriaba. Los caballos se movieron una vez bajo el tejado y luego callaron. En la oscuridad, los pensamientos se le alinearon más limpios de lo que había podido en meses. Él había respondido todas las preguntas que cualquier persona haría después de verla en el callejón. ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me ayudaste? ¿Qué esperas de mí? ¿Dónde dormiré? ¿Vas a respetarme? Repasó cada respuesta buscando grietas. No encontró ninguna. El ardor de sus pies había disminuido dentro de las botas que esperaban junto a la cama. Escuchó su respiración firme. No jadeos de borracho, ni el agitado de un hombre al borde. Firme. Cerró los ojos porque podía. Y durmió. Un sueño de los que solo llegan cuando uno cree de verdad que nadie va a patear la puerta. Y antes del amanecer, antes de hundirse del todo, soltó una última cosa en voz tan baja que el silencio no le hiciera daño. «No tengo dinero para pagarte», dijo. Voz apenas un susurro. «Lo harás», respondió él desde el suelo con trabajo. Luego añadió tras una pausa, «y no esta noche», queriendo decir que no con eso que ella se había visto obligada a ofrecer en otros lados. Obligada a ofrecer en otros sitios. Hundió la cara en el cuello de lana del abrigo y dejó que eso la calmara. Y cuando amaneciera, vendrían las tareas, el café y el primer día en mucho tiempo que tendría forma. Pero por ahora, lo único que importaba era el pestillo que él había reparado cómo aguantaba cuando el viento empujaba, y la decisión que ella había tomado de confiar en un hombre callado, lo suficiente como para dormir bajo su techo sin miedo. La primera luz se coló por la ventanita como una navaja fina, atrapando el polvo en el aire justo encima de la mesa, y el perfil de sus hombros mientras él se inclinaba sobre la estufa. El olor a café llenaba el cuarto amargo fuerte del que despierta a un hombre en mitad del frío del camino. Nora seguía quieta bajo la cobija, conteniendo un aliento, el cuerpo tieso en una cama que no era suya, la mente repasando dónde estaba y por qué. El sonido de unas botas sobre las tablas la trajo de vuelta del borde del sueño. Jessie se movía despacio con cuidado, como si hacer ruido fuera peligroso. Ella esperó el rasguido del cerillo, el golpeteo de una taza de lata. Y cuando llegaron la garganta, se le apretó, sin saber por qué. Él no se giró al hablar. El café ya casi está. Hay frijoles calentándose. No hay prisa. Ella empujó la cobija hacia atrás, el abrigo resbalando de sus hombros. El frío le cayó encima seco y punzante. Bajó las piernas y metió los pies en las botas que él le había dado. Aún le quedaban grandes, pero las calcetas llenaban lo justo para que pudiera caminar sin tropezar. Se ajustó el vestido a la cintura y se peinó con los dedos, deshaciendo nudos con prisa, porque hasta el orgullo tiene dientes incluso ahí. Al salir de detrás de la manta colgada, Jessie la miró una vez, y luego volvió su atención a la estufa. Su rostro no cambió. Esa serenidad la descolocó más que si le hubiera sonreído. Ella se sentó en la mesa y él puso un plato frente a ella sin decir palabra. Frijoles, pan, un trozo de carne salada. Lo mismo para él. Sirvió el café y le deslizó la taza. El primer sorbo le quemó la lengua, pero lo sostuvo porque el calor en el pecho se sentía mejor que el vacío. Comió despacio, sabiendo que cada bocado significaba algo. Él no la presionó con preguntas. Cuando por fin habló,
Fue con una de esas preguntas que suenan simples, pero cargan con todo. ¿Dormiste bien? Sí, dijo ella. Y le sorprendió lo sincera que era. Mejor que en mucho tiempo. Él asintió apenas y siguió comiendo. Afuera el viento arañaba las paredes y el mundo parecía lavado gris. Jessie terminó. Primero limpió el plato con lo último de pan. ¿Te sientes firme? Hay trabajo adentro. Lava lo que usamos. Barre el polvo. Mantén el fuego. Si necesitas algo, grita. Ahí lo entendió el ritmo en el que él vivía. Primero se trabaja, luego se habla. Ella asintió. Puedo encargarme. Él se puso el abrigo, revisó el rifle junto a la puerta, no por alarde, por costumbre, y salió. La puerta se cerró suave tras él. Cuando sus pasos se perdieron, ella se levantó, recogió los platos. La tetera seguía humeando sobre la estufa, así que vertió agua en el lavamanos y se puso a lavar. Se arremangó los dedos ardiendo con el calor. Ese acto simple la tranquilizó más de lo que habría imaginado. Luego barrió, viendo cómo el polvo se juntaba en el recogedor, como prueba de que el mundo nunca se mantenía limpio por mucho que uno se esforzara. A mediodía, él volvió con el cabello alborotado por el viento y el abrigo cubierto de tierra. Las manos enrojecidas por el trabajo, con el alambre un tajo en el nudillo que ni parecía haber notado. Dejó los guantes en el gancho y fue directo al lavamanos a echarse agua en la cara. Ella vio las arrugas en las comisuras de sus ojos, las que se tallan con años de sol, y con cosas que los hombres no dicen. ¿Lo remendaste?, preguntó ella, sin pensar, señalando hacia la puerta. La cerca aguantará hasta que pueda poner postes nuevos, dijo él. Voz seca, pero sin dureza. Las vacas no se alejarán mucho con el pasto tan flaco. Ella dudó un segundo y lanzó la pregunta que traía desde anoche. ¿Por qué aquí esta tierra es dura? Él se secó la cara, tiró el trapo a un lado. Por un momento, creyó que no respondería. La dureza aleja a la mayoría, y el silencio me viene bien. Entonces la miró, firme, como un hombre que evalúa si ella puede con la verdad. Pasé demasiados años con ruido. El mundo hace eso con uno. Ella no lo apuró. Había visto lo suficiente en la forma en que apretó la quijada después de decirlo, y pensó en su propio ruido, las voces, las risas que no eran buenas, el golpe de una puerta cerrándose cuando ya no había a dónde ir. Tomó de nuevo la escoba, no porque el piso lo necesitara, sino porque sus manos necesitaban hacer algo. Más tarde, él entró con un montón de leña partida y la apiló junto a la estufa. Ella le dio las gracias y él encogió los hombros como si el agradecimiento no hiciera falta para cosas así de simples. Cuando cayó la tarde, comieron otra vez frijoles, pan y una rajita de manzana seca de un frasco que él había conseguido en un trueque meses atrás. No hubo conversación, solo el sonido de las cucharas rascando el plato y los chasquidos del fuego. Después revisó el pestillo 2 veces antes de extender su cama junto a la estufa. Ella lo observó largo rato bajo la tenue luz, no por el ancho de sus hombros o el corte de su mandíbula, aunque sí los notó. Lo miraba porque no se movía como un hombre esperando algo de ella. No estiraba la mano. No miraba con hambre. No había esa amabilidad falsa que oculta veneno. Ese silencio era más extraño que el hambre, más extraño que el miedo. Le pesaba en el pecho hasta que se tendió bajo la cobija y se tapó hasta el cuello. Entonces se dijo que ya había obtenido la respuesta a lo más importante. ¿Cumpliría su palabra? Creía que sí. Y por primera vez en meses, cerró los ojos sin prepararse para el sonido de unas botas cruzando el suelo. Esa noche, el viento cambió antes de que cualquiera de los dos se durmiera.
Una ráfaga helada se coló por las rendijas, haciendo que la llama de la lámpara titilara. Jesse revisó el pestillo 2 veces y avivó el fuego con fuerza. Luego volvió a echarse junto a la estufa. Nora permanecía quieta bajo la cobija en la cama angosta. Sus ojos seguían el parpadeo de la luz en el techo, sus oídos atentos al rumor de tormenta que se gestaba afuera. Las primeras gotas llegaron justo antes de la medianoche. Al principio suaves, luego más intensas, golpeando el techo en ráfagas desiguales. Cuando la tetera empezó a silbar por el calor, la lluvia ya era un martilleo constante que ahogaba todos los demás sonidos. Se incorporó de golpe cuando el viento sacudió la puerta con fuerza. Las tablas crujieron. Jesse se puso de pie de un brinco, sin desperdiciar un segundo, y se lanzó contra el marco justo cuando una ráfaga empujó como si alguien intentara entrar por la fuerza. Su voz llegó calma firme por encima del estruendo aguantará. El abrigo seguía a su lado. Se lo puso encima de la cobija porque el frío subía con dientes desde el piso. Él dejó caer la tranca sobre la puerta y se giró. El agua le chorreaba del ala del sombrero antes de quitárselo y sacudirlo junto al fuego. La miró solo un instante y cruzó el cuarto para revisar las uniones del tubo de la estufa. La lluvia golpeaba tan fuerte que sonaba como puños cerrados contra el techo. «¿El granero?», preguntó ella. Su voz apenas un hilo frente al estruendo. «Los caballos estarán bien», dijo él. Pero la tensión en su mandíbula no cedía a sus ojos, lanzaban cortadas hacia la ventana donde la oscuridad apretaba. «El techo no aguanta si subes», dijo ella sin pensarlo. «No», todavía no, interrumpió él con tono seco y final. Apoyó una mano sobre la estufa como quien calcula cuánto calor le queda por trabajar. El viento volvió a golpear con fuerza y toda la cabaña se estremeció. Jesse se dirigió al baúl, sacó otra cobija y la lanzó sobre la cama. «Mantente caliente. Si el fuego baja, lo avivas». Ella asintió apretando más el abrigo contra sí, pero algo en el pecho le subía duro de madera. No era miedo a él, no ya. Era miedo a lo que pasaría si el techo volaba, o si él salía y no volvía. Se mordió el labio mientras él se lavaba las manos y remangaba las mangas. Los músculos de sus antebrazos se tensaban con el gesto. Entonces lo comprendió: ese hombre no malgastaba fuerza a menos que fuera necesaria. La idea la aplastó como una piedra en el pecho. Él ya había sobrevivido tormentas peores. Pero en la manera en que miraba de reojo la puerta, ella supo que ésta no la tomaba a la ligera. Cuando el viento rugió tan fuerte que levantó las orillas de las tejas, él soltó una maldición por lo bajo. No fue fuerte, solo lo justo para atravesar el estrépito. Agarró un farol y su impermeable del perchero. «No puedes. Tengo que», dijo. Y por primera vez, desde que empezó la tormenta, la miró directo a los ojos. Esa mirada hablaba más que cualquier palabra. No era una decisión, era necesidad. Era proteger lo poco que aún tenían. Ella se puso de pie, las botas golpeando la madera antes de que su mente alcanzara a razonar. «Entonces voy». «No». Él lo dijo seco, más firme que nunca. Apretó los amarres del impermeable y fue hacia la puerta. Ella se acercó igual, lo bastante como para sentir el viento arañando por las grietas. «Jesse», dijo suave, pero él la escuchó porque sus manos se detuvieron un segundo sobre el cerrojo. La tormenta llenó el espacio entre ellos con un rugido que devoraba los bordes del pensamiento. Él la miró entonces. De verdad la miró. Y algo cruzó sus ojos rápido y crudo, como si estuviera sopesando lo que realmente importaba. Luego se inclinó apenas lo suficiente para acercar la boca a su oído, la voz áspera por más que solo el viento. «Aviva ese fuego», dijo, «y no abras esta puerta para nadie
que no sea yo. Ya se había ido antes de que pudiera contestar. La puerta golpeó contra el viento y aguantó la tranca cayendo en su lugar como un disparo seco. Ella se quedó helada escuchando el sonido de sus botas golpeando el porche una sola vez antes de que la tormenta se tragara todo. La luz del farol oscilaba como loca mientras él desaparecía en lo negro. Los minutos pasaron largos y densos cada uno, retumbando en sus huesos. Echó otro leño al fuego, luego otro cuando las llamas pedían más. Le temblaban las manos más que el vidrio de la ventana. Sus ojos no dejaban de mirar el pestillo porque el viento lo arañaba como dedos queriendo meterse. Pensó en todo lo que no le había preguntado aún, por qué seguía en ese paraje árido, qué le había arrancado la guerra, si alguna vez había reído, si tuvo a alguien y la perdió. Todas esas preguntas apiladas como leña mojada. Ninguna valía nada si él no regresaba por esa puerta. Cuando por fin la tranca se levantó y la puerta se abrió de golpe, la lluvia entró con él en láminas tan frías que mordían. La empujó de nuevo, cerrada con el hombro, y bajó la tranca de un golpe. Se quitó el impermeable empapado y lo tiró hecho bola. El agua le escurría del cabello y bajaba por su quijada trazando líneas oscuras sobre la camisa de algodón que se le pegaba al cuerpo. Parecía un hombre que hubiera cruzado el infierno y vuelto. Respiraba agitado, pero sus ojos estaban tranquilos. El techo está amarrado. Aguantará. Su voz era plana, despojada por el viento. Ella se movió sin pensar, tomó una toalla del gancho y se acercó. Él se quedó inmóvil cuando ella alzó la mano, como alguien que no está acostumbrado a que lo toquen, pero no se apartó. Ella presionó el trapo contra su cabello lenta, sacando el agua. Sus dedos rozaron su sien, bajaron por la mandíbula áspera de barba. Él no se estremeció, no dijo nada. Solo se quedó quieto con la respiración aún agitada y la mirada fija en un punto más allá de su hombro, como si mirarla demasiado tiempo fuera a romper el hilo que lo mantenía en pie. Cuando terminó de secarlo, dejó caer la toalla. El fuego lanzaba luz suficiente para delinear su pómulo, cómo la camisa se le pegaba al torso y la cicatriz pálida que recorría su antebrazo. Quiso preguntarle por eso, por todo eso, pero las palabras se le atoraron, porque el aire entre ellos estaba tenso como cuerda jalada. «Gracias», dijo entonces, y detestó lo chiquito que sonó. Él asintió una sola vez seco, y dio un paso atrás como si la distancia fuera lo único que evitaba que la noche se desbordara en algo que ninguno podía nombrar. Se dejó caer sobre su cama enrollada, sin decir más, dándole la espalda, los hombros encorvados contra el frío que aún se colaba por debajo de la puerta. Ella volvió a la cama, pero el sueño no llegó fácil. Se quedó escuchando el crujir del fuego y cómo la tormenta arañaba el techo. Y mientras tanto, un pensamiento daba vueltas sin parar. Lo que fuera que él era, no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Y eso la asustaba más que el hambre, más que... La tormenta se deshizo antes del amanecer, dejando la tierra cruda y silenciosa, el suelo húmedo, el aire tan frío que picaba. Cuando Nora despertó, Jesse ya estaba levantado alimentando el fuego con una mano, mientras con la otra sostenía una taza de café. Su camisa colgaba floja, todavía húmeda, en las costuras las mangas arremangadas, hasta los antebrazos, donde las cicatrices pálidas cortaban la piel quemada por años de sol y trabajo. No la volteó a ver cuando ella se incorporó echándose el abrigo encima, como si ya fuera costumbre. Pero habló con la espalda hacia ella. El techo aguantó. El granero sigue en pie. Hizo una pausa lo justo para dar un sorbo lento. Hiciste bien en mantener el fuego. Ese elogio tan breve y directo le pesó más que cualquier cumplido que le hubieran hecho en años. Ella asintió,
aunque él no pudiera verla, y estiró la mano hacia la taza que él había dejado al borde de la mesa. El primer trago quemaba amargo fuerte, y lo dejó asentarse en el pecho antes de decir: «Pensé que esto se lo iba a llevar todo cerro abajo». Él sonrió leve sin girarse. Estuvo cerca un par de veces. Desayunaron lo que quedaba, frijoles y pan seco, mientras el viento silbaba por las rendijas, como si aún no se diera por vencido. Después Jessie se enfundó el abrigo, el cuero ya suave en los codos de tanto uso. «Voy a revisar la cerca», dijo con su tono tranquilo de siempre. «A ver si no hay desprendimientos. Y luego, sin mirarla, aún tú quédate. El techo tal vez necesite». Luego le echo otro vistazo, pero ya que sé que lo arreglo, dijo él. Ella quiso replicar, ofrecer su ayuda, pero los pies todavía le ardían crudos por el trayecto de ayer y el orgullo no curaba la piel desgarrada. Así que solo asintió y lo dejó ir mirando cómo cruzaba el patio con ese paso largo y firme, como si nada en el mundo pudiera hacerlo tambalear. La puerta se cerró y la dejó a solas con el silencio. Barrió otra vez, limpió la mesa y luego se volvió hacia el bulto de tela que él había traído del pueblo. El mismo que no se había atrevido a abrir desde aquel día. Dentro venía un pedazo de algodón azul hilo, una aguja envuelta en papel. Él lo compró sin decir nada, como si supiera que el vestido que ella llevaba no aguantaría otra semana. Se sentó en la silla que él había arreglado para ella, subió la tela rota sobre las rodillas y empezó a coser. Al principio sus dedos iban lentos. Hacía años que no tocaba nada más fino que un costal de harina. El hilo se enredaba entre sus pulgares. Se inclinó mordiéndose el labio, decidida a que cada puntada saliera derecha. No podía soportar la idea de darle algo feo, no después de que él le hubiera dado un lugar donde respirar. El fuego le calentaba la cara, haciéndole brillar el cabello que se le escapaba del moño. El tiempo pasaba en silencio hasta que la puerta se abrió y Jessie entró con las botas cubiertas de lodo. Se detuvo al verla. La tela rota sobre su regazo, un tirante caído, los hombros al descubierto, la piel pálida, iluminada por el resplandor. Por un segundo no se movió. Luego dejó caer las herramientas que traía con un golpe que retumbó en la mesa. «El arroyo está alto», dijo con la voz seca, demasiado seca, como si necesitara hablar para que el aire no se rompiera. La mitad de la cerca se la llevó. Mañana corto postes nuevos. Ella siguió cosiendo, pero sentía el corazón latiéndole en la garganta porque lo había visto. Había visto cómo se le tensaba la mandíbula cuando sus ojos se posaron en su clavícula, en la curva del hombro. Sintió el calor subirle por el cuello y odió que la mano le temblara justo cuando la aguja le picó el dedo con fuerza, sacándole sangre. Se lo llevó a la boca rápido, esperando que él no lo notara. Pero lo notó. Sus ojos se movieron una vez hacia ella, luego se apartaron. Tomó una tira de tela del estante, cruzó la habitación y se la extendió. «Aquí», dijo. «No es nada», murmuró ella, pero lo aceptó porque rechazarlo habría sido una mentira. Sus dedos rozaron los de ella apenas al soltar la tira. Fue un contacto mínimo, como un suspiro, pero le robó el aire del pecho. Jessie dio un paso atrás rápido, como si la distancia importara más que el consuelo. Se agachó frente al fuego y metió un leño con tal fuerza que las chispas saltaron como pequeñas mordidas. Sus hombros estaban rígidos, cada línea de su cuerpo contenida luchando contra algo que no decía. Ella terminó la costura y dejó el vestido a un lado con la cabeza agachada, como si el piso le importara mucho. La habitación se sentía más chica, la estufa apretando con su calor y el silencio tan espeso que casi dolía. Cuando él por fin habló, no fue lo que esperaba. «¿Piensas quedarte hasta que pase el invierno?».
La pregunta cayó como navaja. Ella alzó la mirada sorprendida, encontrando sus ojos clavados en los de ella, firmes, imposibles de leer. Si tú me dejas, susurró. Su cara no cambió mucho, pero algo parpadeó en el fondo de su mirada, rápido y profundo. Él asintió una vez. Aquí el trabajo es honesto. Si haces tu parte hay espacio. Ella quiso preguntarle qué pasaría después del invierno. Quiso saber si alguna vez había deseado algo más que silencio y trabajo. Pero la garganta se le cerró porque la mirada de él no estaba vacía. Estaba llena de algo que pesaba, algo que aún no tenía palabras. La noche cayó temprano, con las nubes arrastrándose bajas y el viento murmurando entre las tablas del techo. Cenaron casi sin hablar, el ruido de las cucharas más fuerte que cualquier frase. Después Jessie se arremangó, revisó el cerrojo de la puerta una vez más, solo por si acaso, y acomodó su cama enrollada como siempre. Nora se metió bajo la colcha con el vestido ya arreglado, doblado con cuidado sobre la silla. Sus dedos rozaban las costuras frescas, mientras sus ojos seguían la cicatriz en el antebrazo de él cuando la luz del fuego la iluminaba. Se preguntó cómo se la había hecho. Se preguntó qué más llevaba guardado tras tanto silencio. Y se preguntó por qué por primera vez en mucho tiempo deseaba conocerlo todo de alguien en lugar de nada. Antes de quedarse dormida lo escuchó moverse en el suelo y murmurar algo bajito, casi como una oración, aunque no alcanzó a entender las palabras. Y se quedó allí con el pulso acelerado, la respiración corta, segura de algo. El espacio entre ellos ya no estaba vacío. Se estaba llenando poco a poco, y ya no había forma de detenerlo. La mañana llegó bajo un cielo que seguía cargado de tormenta, con una luz gris lavada. Deslizándose por las lomas como filo helado, el viento traía olor a tierra mojada recién volteada, como algo expuesto que no debería estarlo. Jessie ya andaba afuera cuando Nora abrió los ojos. Su silueta avanzaba firme entre la bruma, los hombros inclinados contra ese aire terco que no terminaba de irse. Ella lo miró desde la ventana, apretándose el abrigo alrededor del cuerpo. El vestido remendado seguía doblado sobre la silla como una promesa que esperaba su momento. Él volvió cerca del mediodía con el barro hasta las rodillas y las manos peladas por el alambre y los postes. Dejó caer los guantes, sin decir palabra, cruzó la cocina y accionó la bomba, como si no existiera nada más en el mundo. El agua golpeó el estaño con fuerza, salpicándole la camisa. Fue entonces que ella notó cómo apretaba la quijada con cada movimiento, cómo los músculos del cuello se tensaban como sogas. No se quejaba, no maldecía. Solo agachaba la cabeza, como un hombre que carga todo sin soltar nada. Ella se movió sin pensarlo. Tomó un trapo del gancho, lo sumergió en el agua caliente del fogón y se le acercó. «Toma», dijo suave, apenas audible, por si él quería fingir que no la oyó. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil con la mirada fija en su mano cuando ella la alzó hacia su brazo. La piel estaba pelada donde el guante no había alcanzado. La cicatriz en su antebrazo se veía blanca, destacando sobre la carne enrojecida. Ella limpió despacio con cuidado. Sus dedos rozaron el borde de la vieja herida, como si leyeran una historia escrita en su cuerpo. Él contuvo el aliento, apenas un suspiro pero real, y cuando ella levantó la vista, él la miraba, firme, oscuro. Algo se agitaba en sus ojos como tormenta encerrada demasiado tiempo. «No tienes que hacerlo», dijo él con la voz baja, rasposa como grava. «Lo sé», respondió ella, y al decirlo las palabras le supieron crudas, verdaderas, como si dejaran su pecho abierto. El silencio que siguió se volvió tenso. Ella continuó limpiando, bajando con suavidad hasta la muñeca. Fue entonces cuando su mano tembló, lo justo para que él lo notara.
Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca antes de que pudiera pensar. No con fuerza, solo sujetándola, y ese calor le subió por el brazo como fuego encendido sobre pasto seco. No se apartó, no pudo. Su respiración se rompió cuando el pulgar de él rozó su piel lento, como si intentara memorizar algo que se había prohibido tocar. Entonces la soltó, rápido, tan rápido que dejó solo el eco. Se dio la vuelta, tomó una toalla y habló como si las palabras fueran ladrillos para levantar un muro. Terminaré afuera antes de que oscurezca. Pero su voz ya no sonaba plana. Había filo, deseo y una pelea interna contra ambos. Se fue antes de que ella pudiera decir algo, las botas golpeando fuerte la madera. Nora se quedó ahí, el trapo escurriendo en la palangana, con el corazón desbocado como potro sin rienda. Las rodillas le temblaban, y detestaba cuánto deseaba que él regresara, que cruzara ese espacio que ardía entre ellos y lo quemara todo. En vez de eso, exprimió el trapo con calma, lo colgó de nuevo y se dijo la verdad que llevaba esquivando desde la primera noche. Ese hombre se había trazado fronteras en la mente. Las había marcado hondo, pero hoy por un instante las cruzó. Cuando él volvió a entrar, ya casi no había luz. El cielo estaba amoratado en el borde del horizonte. Olía a lluvia y madera recién cortada. Su abrigo manchado de lodo. La cena estaba lista. Frijoles otra vez. Y pan duro como piedras pero caliente. Comieron sin palabras, esquivando lo que pesaba entre los platos. Sus manos no temblaban, pero sus ojos nunca se quedaban en los de ella. Cuando terminó de comer, limpió su plato lento, lo apiló con cuidado y se puso de pie como quien decide algo que no quiere. Me acomodo junto a la estufa, dijo, como siempre. Pero el tono le salió grueso, apagado, demasiado medido. Ella asintió, porque hablar era peligroso. Las palabras podían derrumbar todo. Se fue a la cama, se sentó de espaldas a él y deshizo el nudo de su cabello con dedos que no obedecían. Los mechones cayeron por sus hombros y sintió su mirada detrás como fuego en la nuca. Aunque él no se movió, ni respiró fuerte. Cuando la lámpara se apagó y el fuego quedó en brasas, ella siguió despierta, los ojos clavados en la línea negra del techo. Escuchó cuando él se movió una vez en el suelo, no con inquietud, solo un giro lento como un hombre que se acomoda de lado para no mirar hacia donde duele. Y en ese silencio entendió algo que le apretó la garganta. Él no era indiferente a ella. Estaba quebrado. Sostenía los pedazos con fuerza, porque así era él. Un hombre que prefería partirse a sí mismo antes que romper su palabra. Antes de quedarse dormida, un pensamiento le giraba como filo. ¿Qué pasará cuando esa contención reviente? Porque pasará. Cuando todo cambió, nada en esa cabaña volvió a ser igual. Para cuando amaneció el viento, se había ido dejando el mundo, lavado, pálido y quieto. La tierra seguía húmeda y oscura, con el anillo de la lluvia de anoche. Jessie ya estaba afuera cuando Nora se movió. Sus botas habían dejado un rastro desde el cobertizo hasta la cerca donde el cielo se abría de par en par sobre las lomas. Ella lo observó desde la ventanita, justo cuando él levantaba un poste al hombro y lo hundía en el lodo con todo el peso del cuerpo. Era ese tipo de labor que te desgasta hasta los huesos. Cada golpe resonaba en el silencio, un sonido que se le metía bajo la piel y se quedaba ahí. Se vistió con una tela azul que él había traído sin pedir opinión. Los remiendos que hizo con sus propias manos al calor del fuego quedaban parejitos. Le quedaba mejor que el vestido viejo y roto, abrazándole el cuerpo, donde antes todo colgaba flojo. La falda caía limpia hasta cubrirle las botas. Se recogió el cabello con firmeza, y luego lo soltó, porque algo dentro de ella
Ya no quería parecer que se estaba escondiendo. Al salir al porche, el frío le mordió las mejillas y las tablas crujieron bajo su peso. Jessie se giró al oír el sonido y por medio respiro no se movió. Sus ojos se clavaron en ella, como si hubieran olvidado cómo apartarse, gris-azul, bajo el ala de su sombrero, fijos y mudos en la figura de ella con ese vestido. Sintió el calor subirle por el cuello, justo antes de que él apartara la mirada de golpe y volviera a clavar el poste con un gruñido. «No deberías estar aquí afuera», dijo con voz firme, pero no tan seca como quiso. «No estoy hecha de cristal», respondió ella más suave de lo que planeaba, y cruzó el patio hasta donde él estaba. El lodo le chupaba las botas, pero no le importaba. «Has estado en esto desde que salió el sol. Déjame ayudarte». Él se apoyó en el mazo, su aliento nublándose en el aire frío. «No es tu trabajo». Entonces, de quien sí le sostuvo la mirada sin rodeos, y algo en los ojos de él cambió. Algo crudo que rompió esa calma que usaba como armadura. Por un largo instante nadie se movió. El viento susurraba entre el pasto, el único sonido entre los dos. Entonces, él dejó el mazo con lentitud y se limpió las manos en los muslos, arrastrando barro sobre el mezclilla gastado. «Adentro», dijo bajo, y ella no supo si era una orden o una súplica. Ella fue la primera en girarse, no porque quisiera, sino porque quedarse ahí un segundo más se sentía como estar al borde de un barranco con ráfagas fuertes. Adentro, el fuego se consumía lento, arrojando la luz justa para iluminar el borde de la mesa y la veta rugosa del piso. Se acercó a la estufa, levantó la tetera con manos que no estaban del todo firmes y se obligó a ocuparse. A sus espaldas la puerta se cerró con un golpe sólido y el aire cambió. Más espeso, más denso, lleno de algo que había esperado demasiado tiempo. «Te ves distinta», dijo él, y el sonido de su voz tan cerca de su espalda le erizó la piel. «Es el vestido», contestó ella, aunque sabía que era más que eso. Él se acercó. Ella lo sintió antes de verlo. El calor de su cuerpo en el hombro, su presencia llenando el espacio como humo. No es solo el vestido. Su aliento se cortó y odió que él lo notara. Entonces se dio vuelta lento, aún con la tetera en las manos, y encontró sus ojos en los de ella firmes, decididos como un hombre parado en una línea que juró no cruzar, pero que ya había cruzado en su mente. «¿Crees que no me doy cuenta?». Su voz era baja, rasposa. «Cada vez que pasas cerca, cada vez que ese fuego te ilumina como si no tuviera piedad». Le quitó la tetera con cuidado sin mirarla y la dejó sobre la estufa. «Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado, mantenerme recto, darte algo más que lo que este mundo nos ha quitado. Pero te paras aquí mirándome así, y yo...». Ella lo interrumpió sin palabras. Dio un paso lo bastante cerca para sentir el calor de su piel, para que su aliento rozara la mandíbula de él. Entonces, «Deja de intentar», susurró, y eso bastó. Su boca encontró la de ella como la de un hombre que se ha contenido demasiado tiempo. El beso fue profundo, rudo al principio, luego más lento. Sus manos se apoyaron en los brazos de ella, como si no confiara en sí mismo para acercarla más, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba con las ganas. Los dedos de ella subieron hasta su cara, rozando la barba y la cicatriz en su mandíbula. Él rompió el beso con un sonido bajo, apoyando la frente contra la de ella, como quien lucha consigo mismo, y pierde despacio. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo, su aliento cálido en sus labios. «Te estoy pidiendo a ti», respondió ella, y la verdad en sus palabras la dejó expuesta. Él dejó caer las manos no porque ya no la deseara, sino porque su código aún lo sostenía férreo, incluso ahora.
Retrocedió el pecho subiendo y bajando, como si hubiera corrido kilómetros. No así, dijo él con voz áspera. No como un trueque. No porque sientas que me debes algo. No te debo, respondió ella, firme lo suficiente como para que él alzara la mirada de golpe. No te debo comida, ni techo, ni el haberme cuidado. No te debo nada, Jessie. La voz le tembló al final, pero no se detuvo. Quiero esto, porque eres tú. El silencio que siguió pareció eterno. Luego él se acercó de nuevo, más lento esta vez. Sus manos le enmarcaron el rostro con una ternura casi temerosa, como si pensara que podría romperse. El beso que siguió no fue rudo. Fue profundo, constante, llevando consigo cada palabra que ninguno de los dos sabía decir. Cuando se separó, sus ojos estaban oscuros, su voz baja y segura. «Te quedas», dijo. No fue pregunta ni súplica, fue promesa. Ella asintió, el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. Y por primera vez, desde aquel callejón, detrás del salón, el peso en su pecho desapareció. No quedó más que el crujir del fuego, el roce de su mano aún en su mandíbula, y la certeza de que aquella línea que caminaron por semanas finalmente se había roto, y ninguno de los dos quería volver atrás. La noche después de ese beso tuvo otro tipo de silencio espeso, denso, como el aire antes de una tormenta. Jessie no regresó al suelo, junto a la estufa como antes. Se quedó cerca, sentado al borde de la cama. Cuando el fuego se apagaba, la cabeza gacha, como alguien que ha cargado demasiado por demasiado tiempo. Y por fin ha dejado algo en el camino. Sus manos descansaban en las rodillas, los dedos tensos, los nudillos blancos, como si aún estuviera peleando algo por dentro. Ella estaba acostada de lado bajo la colcha hasta el pecho, observando cómo la luz del fuego le esculpía la mandíbula en sombras duras. Cómo su boca se movía como queriendo hablar, pero sin confiar aún en las palabras. Cuando por fin lo hizo, fue despacio como grava raspando. «Tienes que saber quién soy antes de que esto avance». A ella se le apretó la garganta. Sé lo suficiente. No, sus ojos se alzaron directos, clavándose en los de ella. Sabes lo que te he dejado ver. No es lo mismo. Ella se incorporó sobre los codos, el corazón golpeando fuerte, porque lo que vio en su mirada no era rabia, era peso. Algo viejo, algo helado arrastrado desde muy adentro. Entonces dímelo. Él asintió una sola vez, como quien cede terreno tras resistir demasiado. Luché con la caballería de la Unión. Fui explorador. 3 años persiguiendo hombres por tierras que no nos querían. He visto más formas de matar a un hombre de las que uno debería. Y lo perdí todo de una. Perdí a mi hermano en una loma en Tennessee. Volví a casa. Y lo único que quedaba era una granja quemada y su nombre tallado en una piedra. Negó despacio la mirada perdida. Después de eso, ya ningún lugar se sintió limpio. Así que vine aquí, donde hay silencio, donde nadie pregunta. Ella tragó con fuerza. Su voz dolía como una piedra hundiéndosele en el pecho. «Te mantuviste con vida», dijo en voz baja. Él apretó la mandíbula. A veces desearía no haberlo hecho. Entonces la miró, y ahí estaba. La verdad cruda de un hombre que caminó entre llamas y jamás salió completo, hasta ahora. Las palabras flotaban en el aire, peligrosas como alcohol ardiendo. A ella le quemaron por dentro como whisky fuerte y le cortaron el aliento. Jessie. Le tomó la muñeca sin pensarlo, los dedos rodeando aquella cicatriz vieja y pálida. Él no se apartó, le permitió aferrarse, y en ese silencio había más verdad que en 1000 discursos. «No quiero que pienses que esto es...» Se detuvo buscando las palabras. «Llegaste aquí sin nada. Tal vez pienses que te estoy salvando. Quizás sí, pero tú me diste más de lo que sabes. Me diste algo por lo cual salir de la oscuridad.
Ella sintió la garganta cerrarse, los ojos ardiendo, y lo único que pudo decir fue un susurro. «Entonces no me eches». «No lo haré», dijo él, con la firmeza del hierro. No fue promesa, fue destino. Se puso de pie, cruzó hasta el arcón junto a la pared y sacó una cajita de madera lisa en las esquinas de tanto tiempo. Al abrirla, la bisagra chirrió y adentro descansaba un aro de latón sencillo, apagado por los años pero entero. Se lo tendió. No se arrodilló, no dijo palabras bonitas. Solo un hombre firme, su voz baja y verdadera. Era de mi madre. Lo he llevado mucho tiempo, esperando una razón para dejar de andar. La mirada de ella estaba fija, gris, firme, honesta. Puedes tomarlo ahora si tú... No hubo viento, ni chasquido del fuego, solo el golpeteo de su corazón. Se deslizó fuera de la cama, los pies desnudos tocando el suelo frío, y cerró la distancia entre los dos. Le temblaban las manos al acercarse al anillo, pero no cuando él las sostuvo firme. «No necesito un predicador para saber lo que ya siento», dijo con una voz tan baja que se sentía más que se oía. «Eres mía, no como deuda, no como trato, porque yo lo elijo, y porque tú también». Las lágrimas se le soltaron calientes sin permiso, pero no las detuvo, porque por primera vez no venían de la vergüenza. Eran limpias, cortando de tajo, con meses de miseria, hambre y noches sin esperanza. Ella asintió fuerte sin poder decir nada, y solo extendió la mano. Los dedos de él deslizaron el anillo en su dedo anular. El latón estaba frío contra su piel. Le quedaba un poco suelto, pero encajaba. No la besó de inmediato. Solo la miró como si tratara de grabarse en la memoria algo que jamás pensó volver a tener. Y cuando por fin se inclinó y rozó su boca con la de ella, fue lento, firme, llevando una promesa que ninguna tormenta podría borrar. Cuando se recostaron después, la colcha bien apretada contra el frío, ya no quedaban dudas. La cabaña ya no era un refugio improvisado contra el viento, sino un hogar levantado sobre una promesa dicha en voz baja, sellada con la luz del fuego. Y por primera vez en su vida, Nora Wind durmió sabiendo que su nombre no sería quitado ni cambiado ni avergonzado. Sería llevado junto al de él. La mañana llegó fría y clara, de esas que afilan el cielo hasta que duele mirarlo. El pasto frente al porche estaba plateado de escarcha vapor saliendo de los lomos de los caballos que esperaban en silencio junto a la cerca. Jessie ya estaba afuera partiendo leña con un ritmo que hablaba más de costumbre que de prisa. El abrigo colgaba abierto, las mangas de la camisa, remangadas, los músculos trabajando bajo la piel curtida por el sol, mientras el hacha subía y bajaba. Nora se quedó en el umbral envuelta en su gabán, debajo el vestido azul remendado, el cabello suelto moviéndose con la brisa. El anillo de latón brillaba en su dedo cuando la luz lo tocaba justo. Pasó el pulgar por encima todavía, con ese miedo absurdo de que desapareciera si parpadeaba. Salió al porche, las tablas crujiendo bajo su peso. Él levantó la vista al oírla deteniéndose a mitad del golpe. Sus ojos captaron primero el anillo, luego su rostro, y la tensión en su mandíbula se suavizó. Clavó el hacha por última vez, apoyó el mango contra el tronco y cruzó el patio con ese paso largo y seguro que siempre parecía decir que cada centímetro del terreno le pertenecía. «El frío va a calar más hacia el mediodía», dijo con voz baja que se escuchaba fácil en el aire nítido. Ella sonrió apenas ajustándose el abrigo. «He pasado por peores». Él se detuvo tan cerca que su sombra tocó la de ella. Por un segundo no hablaron. Luego su mano subió áspera pero cuidadosa y le rozó la mejilla como si fuera algo valioso. Su pulgar acarició la línea de la mandíbula. «¿Dormiste bien?» Sí, su voz tembló suave. «Mejor que nunca».
Apoyó su frente contra la de ella. El ala del sombrero bajó lo justo para ocultarlos del mundo. Por un rato solo se oyeron sus respiraciones cálidas en el frío. Cuando se apartó sus labios, rozaron la sien de ella antes de alejarse los hombros rectos, como quien se prepara para lo inevitable. «Pueblo». «Ya casi», dijo él. Ella se tensó un poco, luego asintió. «¿Crees que les importe van a hablar?», dijo él, sin rodeos, alcanzando su abrigo y poniéndoselo con calma. «Las habladurías son gratis». La miró entonces, ojos firmes, voz dura. «Que hablen. Vas a caminar conmigo y a llevar mi apellido». Ellos no tienen voto en eso. Más tarde, cuando el sol subía y derretía la escarcha, ensillaron. Él ató unas pieles a la silla del alazán, revisó la cincha 2 veces como siempre, luego la levantó y la acomodó en la montura antes de subirse detrás. Sus brazos la rodearon por la cintura, ya no como pregunta, sino como afirmación, como quien no pide permiso. Iron Mesa se veía igual al llegar, polvo en los tablones, el salón soltando risas y olor a licor barato. Pero la forma en que la gente se detenía a mirar decía claro que ya tenían media historia escrita en la cabeza. Jessie no hizo caso. Bajó del caballo, la ayudó a bajar y entrelazó sus dedos con los de ella antes de empujar la puerta de la oficina del juez. El hombre estaba recargado en un escritorio rayado, el humo de la pipa denso, en el aire viciado. Jessie no perdió tiempo en saludos. «Necesito que lo escriba», dijo seco. El hombre los miró de Jessie a Nora. Entrecerró los ojos al ver el anillo de latón, luego se encogió de hombros y alcanzó su libro. «Nombres». Jessie Vane dijo firme como un martillazo. Su pulgar rozó los nudillos de Nora antes de añadir, «y Nora Vane». A ella se le apretó el pecho al escucharlo en voz alta, escrito con tinta, sin trueque, sin vergüenza, solo un nombre lado a lado. Cuando salieron el sol estaba alto cortando el frío del viento. Pasaron frente al salón, frente a las miradas que resbalaban por Jessie como agua sobre hierro, y tomaron rumbo al este, donde la tierra se abría y el cielo no tenía fin. Cuando la cabaña apareció a lo lejos con el humo subiendo delgado de la chimenea, algo dentro de Nora se aflojó para siempre. Esa noche, mientras el fuego lanzaba sombras largas y el mundo allá afuera era puro silencio, ella estaba sentada a la mesa, cosiendo la última tira de tela para las cortinas. Jessie al otro lado afilaba su hacha. No hablaron mucho. No hacía falta. El silencio ya no pesaba. Ahora era hogar. Cuando terminó, él se levantó, fue hacia ella, le tomó la tela de las manos y la dejó a un lado. Sus dedos le rozaron la mandíbula, la mejilla, y luego se deslizaron hasta su cabello lentos, como si quisiera memorizar cada hebra. «¿Tienes frío contigo?», no respondió ella. Y era verdad. Él sonrió, pequeño, real, y se inclinó para besarla, profundo, seguro, sin reservas. El hacha quedó olvidada junto al hogar. El viento susurraba suave bajo el techo. Y por primera vez, en demasiados años, Jessie Vane ya no estaba solo en la oscuridad. Y Nora, que una vez caminó descalza por un callejón, dispuesta a vender lo último de sí misma, solo para seguir viva. Ahora estaba en una cabaña que llevaba su nombre en la puerta y la promesa de un nombre en cada tabla. No era un trato, no era una carga, era hogar.